con nosotros, pues el pastor de cabecera de Transitando y por supuesto de nuestra audiencia directamente desde Dallas, Texas. Aquí está mi amigo, mi hermano y nuestro pastor Moisés Gómez. Hola, Moisés. Gracias Anabel por la invitación y una vez más gracias a cada una de las personas del programa que pues hicieron una colección de preguntas ahí y tú venir con esa base de datos de preguntas. Yo decía, bueno, cada pregunta de esa tomaría un programa completo, pero vamos a, en la medida de lo posible, a poder responder algunas de ellas y quizás en otra entrega podemos volver a responder otro grupo. Pero solo para poner las expectativas en el lugar correcto, son muchas preguntas interesantes, todas legítimas también, de paso, y que creo que va a ser de mucho interés poder responder a cualquier persona que esté escuchando el programa en cualquier lugar del mundo. Interesante, hermano. Estas preguntas, el programa de hoy se llama El Pastor Responde. Y son las preguntas, esto lo decidimos en el día de ayer, el pastor y yo, de qué tema íbamos a tratar. Y yo le dije, pues mire, vamos a hacer preguntas, ¿qué le parece? Y él me dijo, pero por supuesto, que pregunten lo que quiera. Y por supuesto, los aventajados fueron aquellos del grupo VIP, a quienes le dije, inmediatamente hicieron preguntas. No están en orden, no hay un orden, porque o sea, yo sencillamente las pasé desde la primera persona que inició hasta la última que terminó, donde yo pude entrar al grupo. Entonces, la primera pregunta dice, soy creyente, pero me da miedo a congregarme. ¿Qué puede ser eso? Sin duda alguna, el creyente debe de entender que el miedo es natural, es causa del pecado. Los primeros en tener miedo fueron Adán y Eva cuando pecaron. Lo primero que hicieron fue que se escondieron. Y cuando el Señor le llamó a ellos, ¿por qué te escondes? Bueno, supimos que tú estabas aquí, tuvimos miedo. ¿Y quién te dijo que tú tenías que esconderte? El miedo es natural y es causa del pecado. Ahora, el creyente, la Biblia dice que textos como Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía. El creyente no es dirigido por el temor. Y es normal que en medio de tanta alarme, tantas noticias, el tema del COVID genere pues un temor para congregarse. Pero ¿temor a qué es la pregunta? La mayoría de las personas entienden que el temor básico es temor a morirse y o el temor final o el temor mayor es el temor a la muerte. El creyente debe de entender que la muerte es un estado transitorio donde usted sencillamente va a transicionar de este mundo caído con enfermedades, con dolor, con traiciones, a un mundo prometido, que es el de estar con Cristo eternamente. Yo creo que sobre eso hay un texto mayor, Hebreos, que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo creo que si usted no está dentro del perfil de personas que son más, que tienen un alto nivel de riesgo, un nivel de riesgo mayor por su edad o por alguna complicación pulmonar, yo creo que usted no debe de tener temor de congregarse, usar las precauciones del lugar y no dejar de congregarse, adorar a su Señor, escuchar la palabra de Dios, a ser edificados. Al final, la Biblia de Dios, la palabra de Dios dice en más de una ocasión, si Dios no guarda su casa, en vano trabajan los que la guardan. Dios es quien te guarda, Dios es quien te protege. Yo creo que hicimos un programa acerca del coronavirus. Dios es quien te protege y a ti no te va a dar el virus, no por tu capacidad de protegerte, a ti no te va a dar el virus porque finalmente Dios te protege. Y si te da el virus, pues Dios tiene un plan con eso y también mostrar su gracia y su favor en medio de eso. Si te da el virus, ¿es decisión de Dios también? Nada sucede en la vida de un creyente que no sea parte del plan de Dios. Absolutamente nada. O sea, Dios está en absoluto control de su creación y de sus hijos, de cuidado. Y hay veces que la enfermedad viene a la vida de un creyente para que el creyente pues pueda crecer en aspectos y áreas de su vida como la fe, la confianza en el Señor. Porque la vida cristiana, Anabel, no es una vida teórica, es una vida práctica. La fe se vive diariamente y todos la vivimos de una manera u otra. Todo el mundo tiene fe en algo. De hecho, por ejemplo, el que se protege del COVID, no estoy diciendo con esto, para que no me malinterpreten, estoy diciendo, ande por ahí como un descuidado, indisciplinado, violentando los niveles, los protocolos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando una gente se pone una mascarilla y sale por ahí, tiene fe en eso. Tiene fe de que ese es el medio de que va a usar para protegerse. Cuando se ha demostrado que no es así, una mascarilla no necesariamente te va a proteger. Nosotros confiamos que Dios nos protege y somos diligentes en protegernos. O sea que es una responsabilidad de Dios, pero finalmente la soberanía de parte de Dios, cuidando a sus hijos. Interesante. Otra pregunta es,
¿Cómo se determina el llamado de Dios en la vida del hombre? Bueno, yo creo que muy buena pregunta. El llamado de Dios se determina primero poniendo Dios llama a todos al arrepentimiento. ¿Ok? Cuando una persona empieza a ver su condición de pecador, su incapacidad de salvarse y de enfrentar a la muerte eh, desde una perspectiva correcta, que es la perspectiva de enfrentar la muerte a la luz de lo que nos ha dado para salvarnos de la muerte eterna. Cuando una persona empieza a ver su necesidad de Dios, cuando sus afectos y sus motivaciones comienzan a dirigirse hacia Dios, pues sin duda alguna es un llamado legítimo. Muchas personas se acercan a Dios por temor a que sea contagiado. Hay gente que se acerca a Dios por la muerte, temor a la muerte. Hay gente que se acerca a Dios por los beneficios que Dios me promete. Cuando hago promete porque nosotros a veces buscamos más los beneficios que al Dios de los beneficios. Y hay mucha gente que se acerca por motivaciones incorrectas. ¿Y qué va a pasar? Al final del tiempo tú te vas a dar cuenta que no fue un acercamiento genuino y original. La verdad es que una persona que está hoy, usted que está escuchando el programa, Dios está moviendo tus afectos a conocer más de Dios, a vivir más de Dios. Es un llamado de parte de Dios, porque el hombre en su naturaleza caída no va a querer buscar a Dios. Cuando hablamos de naturaleza caída, hablamos del principio de la creación. Todos venimos de una naturaleza caída por el pecado de Adán y Eva. ¿Es correcto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay varias corrientes de pensamientos, sobre todo humanistas, que entienden que el hombre nace bueno y se daña y lo corrompe la sociedad. Y eso no es cierto. Todo el que tiene un niño sabe que un niño de un año ya está mostrando rasgos de Manipulación, egoísmo, sí, rasgos de claro. De manipulación, rasgos de rabia. envidia, Ujú. de rabia, de celos. Y nadie se lo enseñó porque ellos no han tenido la vida suficiente para aprender a ese tipo de comportamientos, sino que venimos en esa naturaleza y por eso es que necesitamos justamente la obra de Cristo que nos salva y nos libra de esa naturaleza y ahora nos da una nueva naturaleza por medio de su espíritu. Hay una pregunta muy interesante y de hecho tengo muchas personas cercanas que me dicen, no, hombre, tenemos el mismo Dios. Mm. Entonces dice, ¿por qué tantas diferencias religiosas cuando Ujú. seguimos al mismo Dios? Bueno, porque las religiones no es más que el intento fallido del hombre de tratar de acercarse a Dios por sus propios esfuerzos. La religión no es más que el número de mecanismos y de reglas que los hombres han creado para acercarse a Dios por medio de sus propios medios, lo cual hace la religión en sí misma un medio fallido. ¿Son iguales las religiones? Indiscutiblemente no, no son iguales. Por ejemplo, Buda cuando estaba vivo, él mismo decía que él no quería que lo adoraran como Dios. Y de hecho, el budismo en sí mismo es una religión que no tiene a un Dios en sí mismo. Y es más una corriente de pensamiento que busca la paz interior y ese tipo de cosas. El hinduismo tiene millones de dioses. Todo es un Dios, todo es un Dios. Todo lo pueden llamar Dios y todo lo nombran como Dios. El Islam, perdón, el Islam tiene entonces a Mahoma como profeta y a Alá como Dios. Y lo que enseña el Islam en sí mismo en contradicción de mucho de lo que la escritura enseña. De hecho, más aún, el Corán tiene componentes de la Biblia y habla de Jesús como profeta y eso no sucede así en la Biblia. Entonces, no son lo mismo, no es lo mismo y el destino sin duda alguna es diferente, el destino eterno. Por eso Jesús lo puso simple, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. No es tan complejo. Como hemos dicho en otros programas, el problema es que nosotros queremos tener nuestra propia versión de Dios y hemos hecho un Frankenstein de Dios. Queremos tomar un poco de energía positiva, queremos tomar un poco de la misa católica, queremos tomar un poco del yoga, un poco del hinduismo, un poco del mantra, un poco de la reencarnación y creamos nuestro Frankenstein, un poco de la cienciología y creamos nuestra propia versión customizada de Dios. Dios no lo hizo tan complejo. Dios se reveló, envió a su Hijo, estableció el puente, único camino para reconciliarse con la humanidad caída. Y a la luz de esa verdad, Jesús se convierte en el único mediador. Por lo tanto, el intento del hombre, las religiones no son más que un intento del hombre tratar de acercarse a Dios. Por eso tú vas a encontrar que todos los sistemas religiosos te van a decir, haz esto, deja aquello, ve aquello, haz aquello. La fe cristiana no es así, la fe cristiana está basada
en lo que Cristo hizo, no lo que el hombre puede hacer, no lo que en el desempeño del hombre. No existe desempeño humano que logre llenar el estándar o escalar al estándar de Dios. Por lo tanto, Dios, entendiendo eso, envió a su Hijo. La diferencia de la fe cristiana es que la fe cristiana está hecho, no hay que hacer. Cristo ya proveyó el camino. Usted no puede construir su propia versión de Dios para acercarse a Dios. Usted va a encontrar mucha gente que dice, yo soy bueno, yo no le hago nada mal a nadie, esa es mi religión, yo respeto al prójimo. Y todo eso está bien bonito, pero tú eres bueno con relación a quién. Con relación al que mató, con relación al que violó, con relación al que robó, con relación al que le quitó la vida a la niña de 4 años. Tú eres bueno con... No, el estándar de comparación indiscutiblemente no es con esa persona, es con Jesús. Y cuando te comparas con Jesús, pues te encuentras corto y corta. Sí, yo creo que ni siquiera podría compararse. Otra de las preguntas, pastores, ¿por qué las diferentes religiones se atacan una a la otra cuando en realidad la Biblia dice que Él viene a buscar a su pueblo? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se están mezclando. No sé si cuando habla de religiones en ese contexto se está refiriendo a denominaciones. Y Ah, esa ok. pregunta no quedó muy clara porque cuando hablamos de religiones, ya dijimos, son corrientes de pensamientos totalmente diferentes en cuanto a fe y en cuanto a práctica. Entonces, al tú tener religiones diferentes, tú vas a tener dogmas diferentes, es decir, doctrinas diferentes. Y por lo tanto, vas a tener una práctica del ejercicio de esa fe diferente. Entonces, no es lo mismo que tú me digas, bueno, son diferentes denominaciones, porque algunos son bautistas, otros son pentecostales, otros son metodistas, otros son testigos de Jehová. Si a eso se te refiere, pues indiscutiblemente Dios sí viene a buscar un pueblo y no es que se atacan en sí mismos, es que tristemente eh, nosotros no hemos sido diligentes como generación, si se puede decir así, a discernir por medio de acercarnos a una correcta interpretación de las escrituras. Y cuando tú no tienes una correcta interpretación de las escrituras y tú vas entonces a sacar tus propias conclusiones y a crear tus propias denominaciones. De ahí que tú vas a tener que los pentecostales ven la manifestación del Espíritu Santo de una manera. Los bautistas tienen otro entendimiento y dentro de los bautistas hay diferentes entendimientos con respecto a la obra del Espíritu Santo. No, y Tú vas a tener, En Estados Unidos hay una mezcla de bautistas con católicos, que le llaman obispo. bueno, lo que sucede es que aquí hay iglesias anglicanas, hay iglesias eh, anglicanas, se me olvida ahora, episcopales, y eso es una combinación, pero lo que nosotros tenemos que saber es que efectivamente viene a buscar un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo que Él ha salvado por medio de la obra de Cristo, el pueblo que Él ha redimido por medio de la obra de Cristo, el pueblo que Él ha adquirido y ha comprado por medio de la sangre de Cristo. Y ese pueblo, quizás usted dirá, bueno, pero ¿en cuál iglesia lo voy a encontrar? Yo te recomiendo que lo hagas en una iglesia donde se predique la palabra fielmente, donde no se compromete el mensaje de lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la guía que Dios nos ha dado. Dios reveló su voluntad en su palabra. Dios reveló el plan de Dios para el hombre en su palabra. Dios reveló el plan de redención en su palabra. Por lo tanto, yo tengo que tener un entendimiento de la palabra para saber si estoy agradando a Dios o no. Si al final de cuentas, mira, uno de los textos que más a mí me sacudió es Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, donde dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, sino el Amén. que hace la voluntad de mi Padre. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo hago la voluntad del Padre? Tengo que conocerla. ¿Por qué? Porque usted se puede pasar mucho tiempo de su vida haciendo cosas para Dios y no necesariamente lo que Dios requiere. ¿Por qué? Porque usted tiene un entendimiento incorrecto de lo que Dios requiere. Y se puede pasar años en una iglesia ayudando, sirviendo, esfuerzo, dinero, todo, y no necesariamente, como decimos en inglés, pleasing God, satisfaciendo la demanda de Dios, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque usted está haciendo cualquier cosa, pero no conoce la voluntad de Dios por medio de su palabra. Entonces, mi recomendación para aquella persona que tiene esa duda es, busca una iglesia que predique la palabra fielmente, donde la Biblia se abra, se lea, se explica y se aplica de manera que puedas estar más encaminado a lo que es el entendimiento de cuál es el plan de Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Pastor, con relación a eso de leer la palabra y se toma mucho a la interpretación,
¿usted tiene alguna recomendación de alguna Biblia de estudio que le pueda servir a las personas? Porque si yo me estoy poniendo, por ejemplo, a leer mi Biblia, que no recuerdo ni cuál es, pero tengo una Biblia, ¿verdad? Y explica, ok, hablan de las cosas, pero entonces yo no entiendo cuál es el contexto, de qué se trata. Y yo sé que existen Biblias de estudios donde te hablan en qué situación geográfica, en qué momento histórico se Sí. dieron los hechos, quién eran las personas, quiénes escribieron los libros, para que la gente pueda. Si usted tiene alguna recomendación que pueda darle a la No, audiencia. claro, hay una Biblia muy buena que recién acaba de salir ahora en el 2021 que se llama la Biblia de Estudios Reformada. Es una joya. Yo diría que es como un compendio teológico con Biblia, una Biblia con compendio teológico, porque tiene una serie de herramientas eh, que ayudan a entender todo lo que tú estás diciendo. Porque cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, debemos de saber que una Biblia compuesta por 66 libros y 66 libros con géneros literarios diferentes. Por lo tanto, cuando yo me acerco a leer un libro de un género literario diferente a otro, yo no puedo tener la misma interpretación. Por ejemplo, tú no lees una novela romántica Ujú. igual que como tú lees un libro de historia. Tú Exacto. no tienes las expectativas iguales. Tú sabes que eso es una novela romántica. Ahora, tú de esa novela romántica o una novela de ficción, tú no puedes sacar conclusiones, no puedes sacar inferencias como si eso fuera verdad, porque tú estás leyendo una novela de ficción, que fue el gran problema que sucedió con el Código Da Vinci, que fue la primera vez que tú y yo nos conocimos en el debate Ay, que sí, en Perdone tuvimos la Hora. tú ¡Wow! un poco hostil tú conmigo y Es muy a verdad. favor de, Eso no claro, lo tú, recuerdo, eso no lo recuerdo mucho. Lo de hostil, bueno, en lo de hostil con relación a la palabra, yo siempre fui hostil hasta que no, no, Dios no, no, me pero por ejemplo, rescató. era el debate en ese momento del Código Da Vinci era con Oh, esa, el mercadólogo, sí, esa el, persona, sí, ajá. la persona que está ahora mismo, bueno, Sí, en una un situación de mercadólogo justicia. Sí. de mucho, y no sé por qué no habría problema en mencionar su nombre, pero un mercadólogo que de mucha controversia y que Ujú, tristemente está preso, ¿verdad? Pero ujú. bueno, el punto es que todas tus preguntas eran para él, era a favor, dudando de lo que yo estaba diciendo. Lo Pero que bueno, pasa, hermano, era que yo me leí el libro y vi la película en esa época, cuando salió el Código Da Vinci, y yo realmente no recuerdo, yo sí recuerdo que usted hablaba de las canciones al revés, del significado, y no recuerdo exactamente en qué contexto. Yo sé que Domingo Bautista estaba junto a mí, que éramos nosotros, pero sí. Domingo no tenía ni idea de lo que No, estábamos yo me hablando. leí el código y llevé un libro del código muy bien. Bueno, ese no es el tema. Pero, por ejemplo, tú no puedes tomar el Código Da Vinci como algo dogmático, como un libro de real, porque es una novela ficción. ¿Qué hizo la sociedad? Empezó a sacar conclusiones del libro y a decir que la Biblia, que no, hermano, Ajá. no. Yo no puedo tener el mismo acercamiento a una novela que a un libro histórico, ni igual a un libro histórico que a una carta. Cuando yo veo la Biblia está compuesta por 66 libros que tiene libros históricos, poemas, cartas, tiene libros románticos, tiene proverbios, tiene libros de canciones, tiene evangelios, tiene libros apocalípticos. Entonces yo tengo que tener un acercamiento diferente. Entonces esa Biblia de estudio reformada, te ayuda a entender hacia quién iba dirigida esa carta, cuál era la situación, la audiencia original, por qué dice lo que dice. Por ponerte un ejemplo, la Ujú. Biblia tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de esos evangelios tiene un acercamiento diferente porque tiene una audiencia diferente. Por ejemplo, Mateo cuando escribe para una audiencia judía. Los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Y Mateo, cuando tú lees el evangelio de Mateo, tú te vas a dar cuenta que tiene 28 capítulos, tú te vas a dar cuenta que Mateo intencionalmente está citando el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque su Para que audiencia viera. judía conocía muy bien el Antiguo Testamento y él usa términos del Mesías y se lo aplica a Jesús, términos de Dios y se lo aplica a Jesús para que ellos entiendan que este era el Mesías que tanto ellos habían esperado. Tú lees el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Lucas te va a dar cuenta que fue escrito por un doctor llamado Lucas e historiador, que Lucas, de hecho, mucha gente no lo sabe, no fue discípulo de Jesús, sino que Exacto. fue historiador y fue un doctor. ¿Y qué hace Lucas? Cuando empiezas el primer capítulo, te das cuenta que él hace una recopilación minuciosa. Entonces ya yo tengo un historiador que hizo una recopilación de los eventos que habían escuchado para un tal Teófilo, aparentemente una persona de autoridad en Ujú. Roma. Entonces yo tengo este compendio, su audiencia es diferente, igual que Juan, igual que Marcos. Entonces yo debo de conocer todo eso para tener una interpretación más fiel y no entonces hacer conclusiones y desviaciones
incorrectas que hacen que las denominaciones y que muchos pastores por ahí estén abusando y manipulando. Pastor, una pregunta aquí que yo sé que llama mucho la atención de las personas. Es una oyente del programa y dice, mi esposo pregunta por qué hay que dar un diezmo, son porcentajes, sé que es el 10%, ¿verdad? De lo que ganas trabajando. ¿Qué bendiciones, ahí mismo preguntó otra persona y por eso lo agrego, se desatan cuando practicamos el principio del diezmo y de la ofrenda? Entonces, establezca dónde está eso en la palabra, por Bueno, favor. la verdad es que el diezmo viene desde el Antiguo Testamento. El diezmo era una práctica que había sido establecida en el Antiguo Testamento y tenía un propósito muy claro. Si tú recuerdas, cuando Jacob tiene 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus, hubo una tribu que no le tocó tierra, sino que le tocó el ejercicio de ministrar en el templo. Esa tribu fue la tribu de Leví, lo que llaman los levitas. Ellos estaban todo el tiempo administrando. Entonces, ¿qué pasó? Parte de lo que Dios estableció para sostener a los levitas que no tenían tierra, no podían hacer ganado, no podían cultivar la tierra como las demás otras tribus. Entonces los levitas a ellos le daban el diezmo. Pero algo interesante, antes de eso, tú vas a encontrar que Abraham, que Abraham es antes de Moisés, antes de la ley, Sí. antes de Jacob, Abraham ya había dado diezmos al sacerdote Melquisedec, lo cual, incluso en el libro de Hebreo, en el libro de Hebreos habla mucho de eso y cómo ese ejercicio de diezmo de parte de Abraham fue algo bueno, o sea, fue bien visto. Te vas a encontrar también en textos como Malaquías que el Señor habla del pueblo que ha descuidado en esta práctica. Y mira, algo que yo no sabía y que en mis estudios pues aprendí, no solamente se daba el diezmo de lo que tú tenías que dar el diezmo para el templo, el diezmo para los levitas, el diezmo, y había gente, o sea, Dios le requería a su pueblo a veces, no era un diezmo, era tal vez un 30%. En el Nuevo Testamento, luego nosotros vamos a encontrar que la ofrenda y el diezmo era una práctica que se tenía para mantener justamente el templo, la sinagoga, ayudar a las viudas, a los necesitados. Y hoy en día, tristemente, por el desgraciado evangelio de la prosperidad, eso se ha abusado. Y hoy nosotros lo que vemos a pastores que lo que son unos comerciantes del evangelio, que venden la prosperidad como el fin último y que hacen creer que si tú no das, tú estás bajo maldición y si tú no diste, no. El principio de la ofrenda es un principio que sale del corazón. Cuando un creyente ha entendido que con sus diezmos y sus ofrendas está sosteniendo esa congregación donde se congrega para que mantengan los salones, el pago de mantenimiento, el pago de los pastores y así sucesivamente. Es una práctica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento Entonces que vamos a encontrar. vamos a citarlo, hermano. En el Antiguo Testamento está dónde? Bueno, en el Antiguo Testamento tú puedes buscar en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, 15. Tú vas a encontrar también algo de cómo ellos traían la primicia en Nehemías capítulo 10, 37. Tú vas a encontrar también Deuteronomio 14, 22, 29, que habla del diezmo. Tú vas a encontrar antes de Deuteronomio, entonces, en Génesis capítulo 47, versículo 24 al 26, Génesis 28, y sobre todo el episodio de Abraham con Melquisedec lo vas a encontrar en Génesis 14, básicamente 14 del 18 al 20. En el Nuevo Testamento, entonces, tú vas a encontrar, bueno, y Malaquías es un texto que no podemos dejar, que es Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 8. Malaquías 3, 10 específicamente nos habla que el Señor nos dice, pruébenme en esto, pero era porque el pueblo había sido infiel en ese compromiso de sostener al pueblo, de sostener al templo. Entonces el templo del Señor se estaba cayendo por pedazos. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 23, 23, Jesús reprende a los fariseos y le dice, hipócrita. ¿Sabe que Jesús le daba Sí. muy fuerte a los fariseos? Escriba, fariseos hipócritas. Él decía, porque pagan el diezmo de la menta, el heldo, el comino, y descuidan lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas cosas son las cosas que deben hacer sin descuidar lo otro. Es decir, no deje de practicar la justicia, pero tampoco deje de diezmar. Entonces nosotros vemos en Mateo 23, 23 a Jesús de una manera u otra apoyando eso. Dígame. Hermano, el diezmo es el 10% de tus ganancias y tus entradas.
no de los Mm, gastos, ¿ok? O sea, de lo que tú ganas como empleo, por ejemplo, ujú, o como tú generes ingresos, tú das el 10% de eso. Ante la situación en la que estamos viviendo, hay personas que no están ujú, generando nada, pero la palabra dice, nadie es tan pobre que no puede dar, no recuerdo la última parte. Entonces, ujú. ¿qué pasa con esas personas? ¿Y quiénes son los que realmente tienen que dar el diezmo? ¿Son personas que se congregan? ¿Son personas que no se congregan? O sea, ¿quiénes son los dadores del diezmo? Mira, la verdad es que el diezmo es importante que sepa que si una persona está en una situación crítica, debe de tener una actitud. El diezmo es algo que nace en el corazón o la ofrenda. Si usted no puede dar, su pastor no se va a sentir mal si usted no da. Yo quiero que usted lo sepa. No debería sentirse mal. De hecho, la iglesia debería entonces surgir para suplir las necesidades del que no tiene. Así es como debe funcionar la iglesia. O sea, si usted no tiene porque perdió su trabajo, es la iglesia la que ahora debe de cargar con usted, porque para eso muchas personas suplen y dan. Entonces, ¿qué debemos de saber? Uno, primero, que el diezmo o la ofrenda es algo del corazón. Usted va a dar conforme dispuso en su corazón. Dice segunda de Corintios también, de conforme a como dispuso en su corazón, porque Dios mira el dador alegre. Aunque usted tenga poco y Dios mueve su corazón a dar, de lo poco, pero de con gozo. ¿Qué pasa con el que tiene a veces? El que tiene a veces da de lo que le sobra. El que tiene da a veces como limosnas. Y Exacto. ese no es la actitud. Dios no necesita nuestro dinero, ¿ok? Dios no lo necesita, Dios no necesita tu dinero. Y lo grande del caso es que a veces se nos olvida que lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Entonces, todo lo Exacto. que usted tiene es un regalo de Dios. Y cuando nosotros diezmamos o ofrendamos, sencillamente estamos retornando de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y más aún, estamos diciendo, el dinero no es mi Dios. Yo no estoy siendo controlado por el dinero. Ahora bien, cuídese de los falsos profetas, cuídese de los falsos maestros que le van a sacar, no el diezmo, lo van a voltear en buen dominicano como una media. Cuídese de eso, que hacen un sobreénfasis en el dinero. Cuídese de eso. ¿Por qué? Porque son ellos justamente lo que dicen, y voy a conectar con la pregunta número 2, Ujú. que se desata, que tú atas, que si tú no das, tú estás bajo maldición. Eso es una mentira, es una manipulación. Y lo que nosotros vamos a ver siempre es el corazón alegre. Lo que Dios va a ver es el corazón del que da con gozo, con alegría, con desprendimiento al necesitado para contribuir en la iglesia en la cual sirve. Y cuando no tiene, entonces presenta sus necesidades y la iglesia, los hermanos lo sostienen. Entonces, mucho ojo. Bien, aquí hay otra pregunta. Cambiamos del diezmo. Dice, ¿por qué hay que bautizarse para ser nueva criatura en el Señor? Ok, muy buena pregunta. Tú no te bautizas para ser nueva criatura en el Señor. El que es nueva criatura se bautiza. El bautismo no es más que la confesión pública que tú haces en obediencia a un requerimiento que Jesús hizo. Jesús dejó dos grandes ordenanzas. La primera ordenanza fue, bautícense en el nombre, hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda ordenanza es que cada vez que se reúnan, tomen la cena del Señor como recordatorio de su muerte, su resurrección. Entonces, el bautismo, lo que nosotros vemos es que un bautismo es para los creyentes, que el bautismo es para creyentes, un bautismo que sucede para adultos, no para niños, y Ay, ay, sucede ay. para personas que han entendido que Dios lo ha salvado y ahora quieren públicamente bautizarse y quieren que toda la congregación sepa, yo soy un creyente y por eso yo me estoy bautizando. Lo que tú ves en el Nuevo Testamento, en el bautismo, empezando por Jesús y empezando por Juan el Bautista, que era quien que empezaba a llamar a la gente para bautismo. Lo que tú ves es que personas que entendieron que fueron salvos por la gracia y que ahora quieren vivir en obediencia, por lo tanto, hacen pública su confesión y dejan saber delante de todo el mundo que son cristianos. Todo cristiano que ha nacido de nuevo tiene que bautizarse Pero hermano, porque es ya una que usted dijo obediencia. que no de chiquito, a la mayoría de nosotros nos bautizaron de chiquito. Yo tengo unas fotos por ahí que me echaron un viaje de agua. Y yo Entonces, también. entonces, hermano, ¿qué pasa con esos padres que van y llevan a la iglesia a esos niños de 1, 3, 5 años, qué sé yo, como mucho 8, y lo bautizan? O sea, ¿sirve eso para algo? No, claro, no sirve para nada. Eso lo que sirve es básicamente como una tradición de la Iglesia Católica que ha impuesto, que entiende que el niño cuando se bautiza se le remueve el pecado original y que luego a través de los años entonces tiene que hacer la comunión porque si no se le vuelven a pegar pecado en la vida. Y
Y lo que nosotros vemos es que el bautismo bíblico, el que usted va a encontrar en la Escritura, es un bautismo para creyentes, para el que ha sido salvo. Y luego que tú eres salvo, tú quieres hacer pública esa confesión en obediencia. De hecho, a mí me encanta porque la palabra bautizo, para que entendamos, viene de la palabra griega que es baptizo, nada difícil, baptizo, que significa inmersión. Significa inmersión, incluso inmersión, sumergir, ahogar, hasta para ahogar en el griego se ha utilizado la palabra bautizo. Entonces, de entrada, la definición en sí misma es inmersión. O sea, que no me venga con sprinkling water y echándome agüita. Lo segundo es que lo que tú encuentras en todas las escrituras son adultos bautizándose, personas que se arrepintieron y fueron bautizados. En el caso de Hechos, capítulo 2, Pedro le predica a la multitud, a la misma multitud que le había gritado a Cristo, crucifíquele, crucifíquele, crucifíquele. Ahora Pedro le grita, Pedro le confronta a esa multitud con su pecado y ellos entonces se arrepienten y dicen, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Y dicen que en ese día se bautizaron como 5,000 personas. ¿Quiénes? Adultos. Entonces, porque vamos a decirlo práctica. al adulto, porque mire, por ejemplo, Buenamosa escribe y dice, los niños no tienen pecado, son de Dios. Eso no es verdad, hermano. Mira, si nosotros, si la Iglesia Católica creyera lo que ella dice, no lo bautizara. ¿Ok? Porque la Iglesia Católica entiende que hay un pecado original con el que todo el mundo nace. El problema es que los niños quizás no manifiestan el pecado como tú y yo lo manifestamos, pero el niño nace en una condición de pecado. Es una condición en su naturaleza. Y desde que tenga la oportunidad va a manifestar su pecado. Por ejemplo, es como decía un gran pastor teólogo que ya falleció, llamado R.C. Sproul. Él decía, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Es decir, tú no eres ladrón porque roba. Tú eres pecado. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Es decir, nuestra naturaleza nos impulsa al pecado porque es nuestra naturaleza quien nos lleva como esclavo al pecado, que es lo que dice la Biblia, y que vivimos ahora bajo el dominio de esa naturaleza. Por eso Cristo dijo, si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad que nos iba a librar de la esclavitud del pecado y que nos iba a librar de la condenación del pecado, que nos iba a librar de la muerte eterna. Al final todo converge en la persona y en la obra de Cristo. Entonces el bautismo no es para salvación, el bautismo es una manifestación pública de que tú eres salvo ya. Ok, hermano. Entonces, aquí hay otra pregunta muy interesante. ¿Quién verá a Dios? Los hijos de Dios. Bueno, la pregunta, vamos a ponerla en contexto. Yo creo que todo el mundo va a ver a Dios. Ok, todo el mundo. Usted va a ver a Dios. Qué buena noticia. Usted va a ver. Ahora bien, dentro de nuestra audiencia, la audiencia está dividida en dos probablemente. En los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios van a ver a Dios, eternamente van a estar con Dios. El que no es hijo de Dios va a ver a Dios para recibir el juicio y el castigo eterno. Entonces, al final, todo el vivo va a ver a Dios, alguno para juicio eterno y otro para celebrar la eternidad con él. Mire, Buenamosa, que fue la que dijo lo de los niños, que los niños no tienen pecado, y ya lo aclaramos, que los niños sí vienen con pecado, porque todos venimos con pecado al mundo, el hecho de que no se Su naturaleza. manifiesten, exacto, venimos de una naturaleza caída. Entonces, ella dice que ella se bautizó en la católica de niña, claro, la bautizaron sin su consentimiento, como hicieron conmigo, y de grande ella se bautizó en la cristiana, lo que significa que ella decidió, tomó la decisión, aceptó a Cristo, se arrepintió de sus pecados, y entonces tomó el bautismo. ¿Cómo es que usted lo explica? El bautismo no es para la salvación, pero es... La confesión pública de que tú eres salva. Ok, ahí Tú está. le dices a la comunidad de creyentes de la que tú eres parte, yo soy cristiana y quiero que lo sepan. Y además es un acto de obediencia, porque Jesús nos mandó a bautizar a sus Mire qué discípulos. buena esta pregunta de Jennifer Castro, que ella forma parte del grupo y la hace ahora. ¿Cuáles no son los hijos de Dios? Eso lo establecen muy bien las escrituras, pero es muy bueno que usted lo explique. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes sí y quiénes no? Bueno, lo que la Biblia enseña es que los hijos de Dios son aquellos, uno, que han recibido, a los que los recibieron, a los que creen en su nombre,
Juan capítulo 1, versículo 12, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo 13, que nadie lo lee, muchas veces dice, no lo que nacieron de voluntad humana, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos a quien Dios ha salvado por medio del sacrificio de Cristo. Todos aquellos que viven ahora, pasado, presente y futuro, que han creído que Jesucristo es el único camino para salvación, que han reconocido su incapacidad de salvarse y corren a Cristo por perdón de sus pecados, porque han ofendido a un Dios santo, y no solamente por perdón de sus pecados porque han ofendido a un Dios santo, sino que viven y quieren vivir para agradar a ese Dios que los ha salvado. Vive bajo el señorío de Dios y de lo que él dice. No todo el mundo es hijo de Dios. Usted ve a un hijo de Dios cuando un hijo está obedeciendo lo que Dios dice, cuando está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos somos criaturas, creación de Dios, eso es lo que la Biblia dice. Todos tenemos estampada la imagen de Dios, es lo que la Biblia dice. Por eso nosotros valoramos la vida, por eso somos pro vida, por eso creemos en la vida. Todo el mundo tiene estampada la imagen de Dios. Ahora, hijo de Dios es aquel que ha venido a Dios con su pecado en su condición, arrepintiéndose y rindiéndose a él. Ahora, lo interesante y lo que a la gente no le gusta escuchar es que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia lo llama hijo de ira, lo llama hijo de desobediencia. Y Jesús en varias ocasiones le dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo. Entonces nosotros tenemos que ver que quién establece quién es hijo de Dios o quién no somos nosotros, es Dios mismo por medio de su palabra. La palabra es el espejo que va a definir si nosotros somos. Mire, dama solitaria está muy preocupada y dice, ¿y los católicos somos hijos de Dios? Si los católicos han confiado en la religión, en sus dogmas, en sus prácticas, en su tradición y en lo que dice el Papa para salvarse, no te puedo garantizar que tú seas hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tú has seguido un camino que no es el que Dios ha establecido. Sino los parámetros de una iglesia que se lo inventaron ellos como hombres. Bueno, nada más tú tienes que ver que recientemente el Papa acaba de, lo digo con respeto, pero también con responsabilidad, acaba de decir que la unión civil entre dos personas del mismo sexo es algo que con el cual él apoya, está de acuerdo. Y no es de ahora que viene desviándose. Entonces, el Papa no es la autoridad para un hijo de Dios, sino la palabra es la autoridad para un hijo de Dios. Ahora bien, si un católico ha entregado su vida a Cristo, ha reconocido que Jesucristo es el único mediador, no la Virgen María, no el Papa, no el sacerdote, que Cristo es el único mediador capaz de reconciliarte con Dios por medio de la muerte que Él tuvo en la cruz y su resurrección, por medio de él haber tomado tu lugar en la cruz, y tú reconociendo tu condición de pecador, de pecadora, has corrido donde él pidiendo perdón, arrepintiéndote de tus pecados y queriendo ahora vivir bajo sus ordenanzas y estatutos. Entonces eso produce el nuevo nacimiento. Por la gracia de Dios viene el nuevo nacimiento que va entonces a darte la naturaleza y va a poner su espíritu dentro de ti. Y entonces sí, pero si tu fe está depositada en cuántas veces te fuiste a confesar, en cuántos rosarios leíste, en cuánto Ave María, cuánto Padre Nuestro, en lo que dijo, pues no te doy mucha esperanza porque no es lo que la Biblia establece. Ok, ¿qué capítulo y versículo de la Biblia habla de la venida de Cristo? Eso es un tema que podemos ya ver en otra entrega, pero sí, hay varios. Primera Tesalonicenses capítulo 5, Mateo capítulo 24, Apocalipsis completo. Hablan claramente de la venida de Cristo. Mateo 24 es un texto muy interesante porque Jesús mismo está hablando de eso. Primera Tesalonicenses, Pablo habla también de la promesa de resurrección a todo el que ha muerto en Cristo y de la venida eminente que Cristo viene. Mire, Cristo viene, así como usted ve el sol que sale todos los días. Tenga la seguridad que Cristo viene. Entonces, aquí preguntan, yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero tengo que preguntar aquí. Todo el que dice ser cristiano entrará al reino de los cielos. ¿Qué tan cierto es ser cristiano si vivimos de la vanidad? Bueno, la Biblia dice, y por eso quiero refugiarme en la Biblia para que no digan el pastor dijo, no, la Biblia dice, y estoy tratando de usar el mayor número de referencias bíblicas posible. La Biblia dice esto. Mateo capítulo 7, si usted quiere lo lee, lea ese capítulo completo porque él está hablando justamente del falso profeta, pero sobre todo está enseñando una gran verdad. Mateo 7, 21, 22 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿ok? No es todo el que usted ve con la mano levantada, ni todo el que dice cristiano, es lo que está diciendo. No todo el que dice que Dios es su Dios entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego el versículo 22 dice, en aquel día, el día del juicio, muchos
muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, no profetizamos. Y yo les diré, dice Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo creo que ese es uno de los textos que más duro va a dar en el universo cuando se escuche esa declaración. ¿Por qué, Anabel? Y voy a terminar con esto. Porque aquí tú tienes, en la cultura hebrea, para que entendamos, la manera de una persona decir, tú eres mi hermano, tú eres mi pana, tú eres mi amigo, tú eres mi confidente, en el vocabulario, la cultura hebrea judía, la gente lo que hacía era que repetía el nombre 2 veces. Ok, Anabel, Anabel. Cuando yo hacía eso, eso significaba que tú y yo teníamos una relación. En primera de Samuel, tú ves que cuando Dios llama a Samuel, la tercera le dice Samuel, Samuel. Tú vas a ver a Pedro, que cuando Jesús lo restaura, le dice Simón, Simón. Tú vas a ver a María, Marta, que Jesús le dice Marta, Marta. Tú vas a ver a Jesús en la cruz diciendo Elí, Elí, lama sabactán. Tenemos que despedir, hermano. ¿Eh? Tenemos que despedir ya. Sí, esa repetición, no puedo cerrar sin esto, denotaba que tú tenías una relación. Ahora, en Mateo 7:21, aquí hay gente que cree que tiene una relación con el Señor. Y viene, Señor, Señor, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque lo que tú haces no determina tu relación con Dios, ni que tú digas que tú eres cristiano. Por sus frutos, dice ese mismo texto de Mateo 7, los conoceréis. Por lo tanto, es nuestra vida la que habla de la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Hermano, agradecerle de verdad. Ellos están pidiendo una segunda parte. Se va a hacer una segunda parte. Vamos a ver cuándo usted tiene el tiempo. Y se quedaron muchísimas preguntas de nuestra audiencia. Así que para la próxima la vamos a responder. Muchísimas gracias al pastor Moisés Gómez. Bendiciones para usted también. Nos vamos.